Ya está corriendo. Listo. Listo. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Aquí desde el estudio de Motociclistas Unidos de la Ciudad de México, pues en otra emisión más, ahora con un invitado de superlujo, el ingeniero Walter Ángel. ¿Qué tal? Mucho gusto. Que es un orgullo estar aquí en este espacio con pues, las personas que han defendido mucho el motociclismo en la Ciudad de México, que es Motociclistas Unidos de la Ciudad de México. No, pues al contrario, ahora sí que tú te sumaste a esta lucha fuerte por el tema de la verificación que el año pasado pues nos quisieron implementar de parte, pues ahora sí que de las autoridades, y pues estuvimos haciendo algunas manifestaciones y algunas protestas en las cuales pues con la experiencia que tú tienes, que es muchísima, que quisiera la verdad que le comentaras pues qué experiencia tienes en este tema, porque la comunidad motociclista pues a veces no nos conoce, bueno, no te conoce a ti pues porque no eres del gremio motociclista, pero estás defendiendo los derechos del motociclista. Entonces, pues quisiéramos que tú mismo te presentaras. Gracias, pues soy ingeniero por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Me dedico al análisis de temas energéticos, particularmente lo que tiene que ver con cuestiones de potencia, sustentabilidad energética. Por lo mismo he llegado a los temas ambientales. He trabajado en la elaboración de algunas normas técnicas para, por ejemplo, dispositivos que funcionan con biomasa, y desde ahí me he vinculado a los principales problemas ambientales que se están viviendo en las grandes urbes. Y gracias a ustedes, bueno, también me pude vincular a la elaboración de la NOM 048 de Semarnat, que es la que finalmente se está queriendo aplicar como justificación para echar a andar el tema de la verificación. Entonces, bueno, soy un analista, consultor en temas de política energética, en políticas públicas, y pues desde ese punto de vista nos conocimos en un foro hace un tiempo y pues estamos aquí con ustedes. No, pues muchas gracias, toda una eminencia en los temas de ambientales. Y mira, ahorita pues sabemos que nos metieron prácticamente al refrigerador porque se suspendió la norma que nos iban a implementar para motocicletas, pero pues todos sabemos que fue por la cuestión pues electoral, ¿no?, que vamos a tener, y pues no quisieron tocar más el tema, pero sí nos preocupa porque yo sé que después del 2019 pues nos van a volver a sentar en las mesas de diálogo y nos lo van a querer implementar, y queremos que nos regales tu experiencia en base a cuál es el verdadero motivo de la contaminación aquí en la Ciudad de México. O sea, cuáles son los esquemas verdaderos. Nosotros hemos visto que, bueno, no ha funcionado en los vehículos porque a fin de cuentas pues los vehículos siguen circulando y pasando una verificación que pues muchas veces es alterada, ¿no? O pagas una dádiva para que te brinquen y es más bien un trámite, ¿no? Que ahora nosotros lo vemos más como cuestión recaudatoria hacia las motocicletas, pero queremos saber tu punto técnico, tu punto que pues nos puedes dar en base a, pues, a la experiencia que tienes. Bueno, pues muchas gracias. Desde mi punto de vista, el tema de la verificación de las motocicletas es un tema absolutamente fiscal, es decir, recaudatorio. No es nada despreciable que el creciente parque de motocicletas que hay en todo el país sea sujeto de impuestos, es decir, de esta verificación. Al final es un impuesto para fortalecer las arcas estatales o federales. Y me parece que es así por varios motivos. Es decir, no resiste la demostración empírica los argumentos que se están promoviendo, particularmente desde la Semarnat, para poder llevar adelante la verificación. Por ejemplo, ellos dicen que ha crecido el parque motociclista, eso es correcto, pero lo que omiten decir es que la misma Semarnat desde la década pasada, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y todavía INEC, insistían en que si se pudiera implementar una normatividad en combustibles, bajarían drásticamente las emisiones contaminantes en la Ciudad de México, como una medida de aplicación extrema. Es decir,
los índices de azufre en la gasolina que se consume en todo México están tremendamente alterados por una sobrecantidad de partes por millón de azufre, ¿no? Con todo el tema del huachicoleo que hay en el país, es muy difícil poder tener gasolinas de alta calidad. Incluso si las traen desde Estados Unidos, se someten a diferentes procesos donde se contamina y donde, bueno, pues al final el usuario, que somos todos nosotros, estamos consumiendo gasolinas de muy baja calidad, seamos automovilistas, seamos motociclistas. Entonces, esto ya ha llegado a límites tan extremos que se han encontrado gasolinas hasta de 100 partes por millón de azufre. Entonces, eso está terrible porque, por ejemplo, la norma de gasolinas de ultrabajo azufre dice que se tiene que tener 2 partes por millón de azufre. Y en el caso de la gasolina que se le llama aquí magna, a lo mucho son 5-10 partes por millón de azufre. O sea, y se está comercializando hasta de 500 partes por millón. Todo el mundo sabemos, ustedes todos sabemos desde el punto de vista técnico, que el azufre le hace mucho daño a los motores. Pero bueno, hay una gran contaminación en los combustibles. Súmale la parte de una gran cantidad de automóviles que ya no deberían estar circulando, que tienen altas emisiones contaminantes, que tienen ya los catalizadores dañados, etcétera, que siguen circulando en grandes urbes como la Ciudad de México por la entrada, por ejemplo, de los autos chocolate que permitió desde hace varias décadas el gobierno federal, y que apenas están intentando ver si se va a regularizar ese tema. Y bueno, pues eso es lo que hace que no pase la demostración, porque si a mí como el Estado, como el gobierno, me preocupa que se pueda implementar un problema de verificación, un tema de verificación, también cumplo con mi parte, y mi parte está en mejorar la calidad de combustibles que se producen en México, en el caso de Petróleos Mexicanos, o los que se están importando a partir de ahora de la reforma energética, y también meto todo un esquema de reformas para garantizar la movilidad del motociclista, pero también regulo todo el parque vehicular existente. Quiero hacer énfasis en esto de la Semarnat, porque ellos decían que si se modificaba todo este esquema de las gasolinas, incluso se verían beneficiados con los automóviles que ya están pues, prácticamente obsoletos. Es decir, que esto iba a beneficiar también a la gente que tiene autos pues, ya muy viejitos. Entonces, el hecho de que no se implementen estas normatividades y que incluso la Semarnat tuviera que soltar esta normatividad. Después la Comisión Reguladora de Energía se metió con el tema de la normatividad de los combustibles de ultrabajo azufre y bajo azufre, y al final en México no se aplica esa norma. No se le exige a un importador más que precio y volumen para determinar lo que va a ingresar al mercado, pero se le debería de exigir, como dice el gobierno federal, que hay bondades en la reforma energética, pues se le debería exigir a los importadores combustible de alta calidad. La verdad es que no se les puede, no han podido demostrar los importadores que están metiendo combustible de mejor calidad, como el que se produce, por ejemplo, en Texas, y en el caso de Petróleos Mexicanos, no cumple con la normatividad, pero no cumple con como lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, no cumple con la normatividad por decisión de las autoridades que encabezan Petróleos Mexicanos, es decir, en el caso de Pemex Transformación Industrial, antes Pemex Refinación, que eran ellos los que se encargaban de ver estas normatividades, porque desde mi punto de vista, cuando uno analiza todo el tema del huachicoleo, pues la verdad es que las cantidades, los volúmenes que hay de gasolinas robadas no se mueven en garrafones, en bidones. Eso significa, eso requiere de la participación de las autoridades. Por lo mismo, son las mismas autoridades las que se han negado a marcar las gasolinas bueno, ustedes, les comento rápidamente que las gasolinas se pueden marcar, se les puede poner una molécula marcadora para saber si una gasolina que salió de tal punto de refinación llegó a tal lugar y si, digamos, en ese trayecto fue robada la pipa, se puede saber si una gasolinera está vendiendo gasolina robada, ¿no? Y en este caso, desde mis cálculos, más o menos un 10% de la gasolina que se vende en las gasolineras de todo el país se roba. Sí, el caso de la gasolina que se roba, pues es, ahora sí que las noticias dan algunas cifras, pero no vemos que las cantidades son
extremadamente altas. Ahora, preguntándote sobre el tema de las gasolineras nuevas que entraron a partir de este año, las gasolinas importadas, hay muchos comentarios por ahí que nos dicen que es la misma gasolina que distribuye Pemex, lo único que cambiaron fue el color de la gasolinera. ¿Qué tan cierto es eso? Así es. El año pasado, la Secretaría de Energía implementó un programa para que cada gasolinera pudiera tener identidad propia. Esto a la par de permitir, por principio, en el mes de marzo del año pasado, unos primeros 200 importadores de gasolina. La verdad es que todos van a importar en donde Pemex compraba la gasolina. Nosotros tenemos 6 refinerías, de las cuales operan al 35% de su capacidad. Una locura. O sea, en el mes de octubre del año pasado alcanzaron en promedio el 35% de su capacidad de refinación. Es una locura porque tenemos instalaciones paradas para favorecer el mercado de los energéticos que vienen de las importaciones, porque los socios importadores requieren negocio. Entonces el negocio lo hacen con nosotros. Van y compran la gasolina donde Pemex compra también la gasolina que mete a México y únicamente cambia el color de la gasolinera, pero no está cambiando la calidad, no está mejorando los combustibles. Y eso es fundamental porque la reforma energética, la Comisión Reguladora de Energía, la Semarnat, las instituciones deberían de poner atención en que no basta con decirle que hay que mejorar el precio o hay que poner baños limpios, como decía el titular de la Comisión Reguladora de Energía, que es una cosa ridícula. O sea, lo que nosotros queremos es calidad en los combustibles. Entonces, que se cumplan las normas internacionales, porque eso sí, en México somos muy dados a imitar por parte del gobierno el esquema de Estados Unidos. En Estados Unidos sí están muy reguladas las gasolinas. Y en el caso de México, no son capaces de implementar la regulación de combustibles de ultra bajo azufre y bajo azufre. Entonces, estos son uno de los principales componentes de la contaminación en la Ciudad de México, sumado a un parque vehicular obsoleto que aparte cada vez va más en aumento porque se sigue trayendo mucho auto chocolate. Y yo lo que insistía en un foro en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México es que, pues, desde mi punto de vista, mientras estas cosas no se atiendan, la verificación es una cuestión abusiva, casi similar a este impuesto que Santa Anna ponía para las ventanas, porque en realidad el Estado omite todo su papel, su responsabilidad, y le recarga esa responsabilidad a la ciudadanía. Pues ellos son los que están gobernando. Había también algunas inquietudes respecto a que el gobierno quería compensar el tema de la verificación por el bajo costo que tenía el petróleo, de las importaciones del petróleo. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, en México es mentira que las gasolinas estén liberalizadas, como ha dicho la Secretaría de Hacienda. En realidad el precio se controla a través de una banda de precios. Entonces, el año pasado, cuando llegó Donald Trump a la presidencia, que fue el mismo año en donde se liberalizó las gasolinas, el dólar llegó a estar hasta en 25 pesos. Pero después drásticamente bajó y también comenzó a bajar el precio de referencia de la costa este de los Estados Unidos, que es el precio que toma México para el tema de las gasolinas. Bueno, lo que había dicho la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía es que mientras bajaran esos dos indicadores, la gasolina iba a bajar. Y cosa curiosa, llegó a bajar hasta 14 puntos y en México no bajó ni 4 puntos. Es una locura, porque ellos dijeron que iba a bajar cuando bajara el precio de referencia y cuando bajara el tipo de cambio. ¿Por qué no baja? Porque hay una banda que controla la Secretaría de Hacienda. Esta banda lo que le permite es tener recaudación fiscal, es decir, como todos consumimos gasolinas, y además todo se mueve por gasolina, por diésel, le transfieren la recaudación, es un mecanismo de transferencia de esta recaudación de la ciudadanía, y a los importadores les permiten apropiarse del excedente. Es decir, si bajó allá 14 puntos y aquí nada más se está demostrando que está bajando 4 puntos, ¿quién está capturando ese excedente de 10 puntos? Los importadores, porque les habían prometido inicialmente un precio por litro de gasolina magna de 20 pesos. Eso es lo que prometió el gobierno federal, por lo cual decidió entrarle una gran cantidad de gente a la importación, porque dijeron pues que aquí iba a haber business, Sí, con nosotros. Era un negocio redondo, ¿no?
un negocio redondo, pero pues nada más para unos cuantos, no para el grueso de la población. Otra cuestión que también se dio por este tipo de implementación que le quisieron poner a las motocicletas es que pues no tenían un estudio el cual nos pudiera demostrar pues, cómo iban a verificar toda la variedad de motocicletas que tenemos, porque hay una variedad inmensa en cilindraje, en fabricación. No es lo mismo, por ejemplo, una BMW a una moto itálica o a una moto japonesa o a una moto que fue construida en la India. Entonces aquí el gobierno lo único que decidió fue implementarnos el tema de verificación con el costo, como sucedió ahorita en el estado de Oaxaca, que también, Adriana Silvia y tú estuvieron asesorando a la gente de allá de Oaxaca, ¿no? No se dio ese esquema por lo mismo que nosotros implementamos aquí. El compañero de ustedes ya ven que hicimos algunos, pues expusimos que no era viable, ¿no? Y en Oaxaca, bueno, lo hicieron. ¿Cómo estuvo el tema allá de Oaxaca? Bueno, el tema de Oaxaca me parece es un tema de estudio importante para todos los motociclistas a nivel nacional. Pero resulta ser que el gobierno estatal había anunciado, aparte anunció de una manera poco clara para la ciudadanía, para la comunidad motociclista, que el impuesto, que esta verificación iba para adelante. Y publicaron, y publicaban que se iba a dar la verificación y después volvían a bajar la información, más o menos midiendo cómo iba a ser la respuesta de la gente, hasta que un día dijeron, ya está la verificación de las motocicletas. Entonces, bueno, pues lo que nosotros hicimos, en mi caso, invitado por Adriana, que ella ya estaba muy pendiente de esta situación, ya estaba comunicándose con ellos y armando todo un grupo, etcétera, pues fue darles la información que ya también circulamos con la comunidad a través de ustedes, pues en el sentido de que este mecanismo pues era un mecanismo abiertamente fiscal de recordatorio, y ellos, varios de ellos leyeron la información y algunos lo estuvieron distribuyendo y discutiéndola, y cuando se dieron cuenta que el problema iba en grande, el gobierno del estado lo paró, ¿no? Porque dijeron, bueno, es que hay un montón de gente que tiene motocicletas, que además donde el gobierno estatal tampoco cumple con sus funciones para regular el tema de la movilidad, donde se ha dejado de lado la opinión de los motociclistas para hablar de políticas públicas en el tema de la seguridad, de la transportación, de la movilidad en su conjunto, y entonces pues la gente empezó a reaccionar, empezaron a haber algunas movilizaciones y el gobierno paró la verificación. No, pues sí, pues así que agarrándose también del tema político, no quisieron echarle más leña a ese fuego. Mira, también tenemos otra pregunta, bueno, que yo creo que Adi también está bien empapada de eso. Sabemos que cada estado puede implementar ese programa de verificación de manera individual. ¿Podrías explicarnos algo de eso, Adi? Bueno, nada más es el hecho de que cada estado es soberano y puede implementar las normas que considere en beneficio para su sociedad. Eso es lo que principal, ¿no es, Walter? Entonces estamos al pendiente de cada estado que trata de poner alguna norma, y pues estamos al pendiente, pero en eso sí tenemos que estar conscientes que cada estado es soberano de decidir sus políticas públicas. Ok, otra pregunta que también les quiero hacer es que nosotros sabemos que en el Estado de México ya estaban por ahí algunas máquinas pues haciendo pruebas, ¿no?, para la cuestión de la verificación de motocicletas. ¿Qué tanto saben ustedes de eso? Bueno, lo que la Semarnat había ofrecido a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis era que se hicieran las verificaciones en el Estado de México. Ellos dijeron que tenían todo el equipo necesario y algunos de otras organizaciones de motociclistas se ofrecieron a llevar motocicletas. La realidad es que no se hicieron las verificaciones, porque también en la parte técnica hay que ponerse de acuerdo en el tema de las mediciones. ¿Cómo se mide? Que no es lo mismo meter los aparatos de medición
de una forma, e incluso, por ejemplo, los escapes de la motocicleta son diferentes, etc. O sea, no están los centros de, lo que voy es que no, los centros de verificación no están adaptados para desarrollar a plenitud estas pruebas, lo que implica que puede salir erróneo, como pasa con las pruebas de los vehículos, de los automóviles, exactamente igual. La diferencia es que, bueno, hay una medida más o menos estándar en el caso de los automóviles, pero las motocicletas ni siquiera tienen esa preparación técnica. No es que los técnicos no sepan, en realidad faltan instrumentos, faltan insumos, falta material. ¿Cómo implementar una verificación cuando no has cumplido todos los elementos que te pueden llevar a que los centros de verificación sean integrales? Y es ahí donde he insistido, falla la demostración empírica. Ellos no pueden demostrar que sus intenciones son buenas, porque todos los elementos que tendrían que conjuntar para poder llegar a la verificación no lo están cumpliendo. ¿Cómo vamos a detener el problema de la corrupción de los centros de verificación? Cualquiera paga un brinco para un automóvil. Incluso hay automóviles que tienen terriblemente mal el catalizador y pasan la verificación, te dan la doble cero. Y, o sea, dices, es que es ridículo. Entonces, si ellos no se ponen las pilas, la ciudadanía también tiene todo el derecho de ampararse frente a las medidas injustas. Es completamente abusivo. Por ejemplo, ahorita ya ves que se suspendió el primer periodo de verificación vehicular para vehículos automotores. Esto, bueno, la población en sí y la comunidad motociclista también está preocupada por el asunto, porque estamos pensando que a lo mejor después del segundo semestre de este año pues igual nos llega la verificación, cosa que no creo porque pues no se ha implementado, pero sí, para los vehículos la verificación va a estar cada vez más difícil. No sé si para poder sacar más dinero de corrupción, que a fin de cuentas termina uno pagando más del brinco que en sí lo que vale la verificación, ¿no? Y Walter, ¿qué opinión tienes tú referente al nuevo esquema que está implementando aquí el gobierno de la Ciudad de México de la verificación que van a implementar en ciertos puntos de revisión donde tu vehículo va a pasar y una sonda o no sé cómo le van a hacer para medir las emisiones contaminantes, y si tu carro no cumple las normas que están establecidas, vas a ser acreedor a una multa que te va a llegar a tu casa, ni siquiera te vas a enterar? ¿Tú sabes cómo funciona esa máquina? ¿Qué tan verídica es? Sí, lo que están haciendo ahorita por política del gobierno de Mancera es modificar todos los centros de verificación para que se pueda cumplir con 3 condiciones. La primera es la verificación del motor, la segunda de toda la mecánica del automóvil, o en este caso de la motocicleta, etc. Y la tercera, pues un aspecto visual. Digamos que se evalúe también la superficie del vehículo, que no se vea desgastadas las llantas, etc. Y miren, de mi punto de vista lo que va a pasar es que la Ciudad de México va a tener la mayor cantidad de automóviles y motocicletas del Estado de México. O sea, la mayoría va a cambiar sus placas. O sea, ¿por qué? Porque hay un problema de corrupción estructural y la gente se tiene que mover. A ver, vamos a ponerlo desde otro punto de vista. No han avanzado en mejorar la movilidad en el transporte público y no se ha avanzado en toda la infraestructura para la movilidad de bicicletas, la movilidad peatonal, la movilidad de motocicletas, y esta es una ciudad de automóviles, completamente. Entonces, lo que va a terminar pasando es que la gente pues va a encontrar la manera para brincárselo, y desde los propios verificentros se va a garantizar que eso ocurra. Pues es que no nacimos ayer, ¿no? Y la gente que está ahí es una cadena, es un entramado de corrupción tremendo, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, estos 3 componentes se van a estar evaluando. Ya los mecánicos a todo el mundo le están diciendo, pues vete al Estado de México, que ahí va a hacer la verificación como se hacía normalmente. Entonces la Ciudad de México va a tener muchos más autos del Estado de México, ¿no? Pues de hecho ya existen, porque en todos los vehículos viejitos, estamos hablando que no cuentan con catalizador, pues se tuvieron que ir a emplacar al Estado de México. ¿Por qué? Porque aquí simplemente pues no pudieron pasar una verificación. Y
pues la gente de perder el patrimonio que tienen o su herramienta de trabajo en muchos casos, porque los vehículos o camionetas viejitas, pues les sirven para trabajar, porque digo, la economía del México no da para comprarse un vehículo nuevo, ¿no? Las mensualidades, los intereses, el esquema para adquirir un carro nuevo, pues es realmente difícil para las gentes que no tienen un buen ingreso, ¿no? Es donde a veces también nosotros entramos en el aspecto de, bueno, nada más la gente que tiene dinero puede tener un vehículo. Eso es lo que también nosotros, y al igual que las motocicletas, ¿no? Las motocicletas puedes comprarte una moto con 8,000 pesos, ¿no? O puedes comprarte una moto con 350,000 pesos, ¿no? Pero a fin de cuentas, nos olvidamos muchas veces de que pues es una fuente de ingresos o una herramienta de trabajo, ¿no? La motocicleta al igual que el vehículo, ¿no? Y con todas estas implementaciones, pues lo único que hacen es ahorcar al pueblo, cuando con lo que tú nos explicas, pues ahora sí que pues la contaminación es realmente por la mala calidad de la gasolina. Sí, lo que hacen es desincentivar, pero digamos que todo el mundo está de acuerdo en reducir su participación con su vehículo o su motocicleta. Para llegar a ese punto, lo que tiene que hacer el gobierno es mejorar la movilidad del transporte público y en otras opciones. Entonces, la verdad es que la mayor parte de la gente siente que se violentan sus derechos humanos si se transporta en el metro, por ejemplo. Y lo que decía el doctor Magar en ese foro al cual fui, si el 25% del parque de automovilistas se hace motociclista, se acaban los problemas de tráfico en la Ciudad de México. Sí, exactamente, porque, bueno, en algunas, ahora sí que nosotros hemos demostrado cómo las motocicletas, un vehículo ocupa el lugar de 5 motocicletas, circulando pueden ser 4, y si vemos que el parque vehicular, la mayoría va a una sola persona, pues en eso lo podremos pues implementar, que nosotros vemos que la motocicleta no es un problema, sino es una solución al medio de movilidad, como es en otros países. Si tú vas allá a la cuestión de Taiwán, de China, de Shanghái, todo eso, pues se mueven en motocicleta. Ahora sí que la motocicleta es el principal medio de transporte. Ahora, aquí, déjame decirte, Walter, que la solución de la movilidad en transporte público está sumamente difícil. Te voy a decir por qué. Porque el gobierno de la Ciudad de México siempre ve la zona light, nosotros así le decimos, ¿no? Que es Polanco, la Condesa, Cuauhtémoc, la Roma, ¿no? Pero nosotros los invitamos que de verdad se suban a las colonias aledañas que son, por ejemplo, pues parte de la Acción Contreras, Álvaro Obregón, donde de verdad los cerros se poblaron y existe solamente una calle para subir y bajar. Entonces esa gente se tiene que venir a las 4 de la mañana porque se avienta 1 hora o hasta 2 en caminar 4 o 5 kilómetros. Mucha de esa gente está buscando la motocicleta como una salvación a su movilidad. ¿Cómo bajas de ahí? Está bien que hagamos metrobuses. Y toda esa gente que está ahí arriba, ¿cuánto tiempo hace en llegar al metro? ¿Cuánto tiempo hace en tomar un metrobús? Ya pasaron horas. Eso es en la mañana. Y cuando regresa de trabajar, es la mismita historia. Entonces, ok, el gobierno debe preocuparse, sí, por la zona light. Pero la zona light es una, y las que producen a la mejor contaminación, porque son horas y horas de tráfico, son todas esas colonias que son donde la mayoría de gente vive, donde el fuerte de la población viene de esas colonias. O no quitando toda la gente, toda la población flotante que entra del Estado de México. Entonces, ahí tenemos otro problema serio, porque la contaminación, pues ahora sí que es de mucha gente que viene fuera a trabajar, va y regresa de aquí, ¿no? Estamos ahorita checando también que, bueno, están haciendo el tren para Toluca, ¿no? El tren para Toluca para, supuestamente, entre comillas,
pues quitar algo de tráfico, ¿no? Pero yo pienso que esas soluciones no, eso no es la solución. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con la gente que tiene que ir a 4 o 5 puntos a trabajar en un día? El gobierno dice que tenemos que movernos en bicicleta. ¿Cómo lo vamos a hacer? La gente que vive en los cerros no va a aguantar en bicicleta. Entonces tenemos que buscar pues algo que sea de verdad una solución a la movilidad, y esta es la motocicleta. Así es. Yo sí quisiera insistir en que esta parte, esto que acabas de decir, es importantísimo. Todo funciona en la Roma, todo funciona en la Condesa, el tema de las bicicletas, todo funciona ahí, la gente que vive ahí cerca. Pero tenemos que ser realistas. La bicicleta no funciona para el que vive en el Valle de Chalco y que tiene que trabajar hasta Santa Fe en un restaurante, ¿no? Porque tiene que hacer un trayecto de más de 3 horas sobre condiciones que tampoco hay movilidad para ellos, o no hay infraestructura tampoco para ellos, arriesgándose a que igual le aventen un auto, porque también hay una cultura pésima contra el motociclista y contra la bicicleta. Y después tiene que regresar a hacer el mismo trayecto y trabajar 8 horas. ¿Quién físicamente aguanta eso? ¿No? Pero tiene que ser una política de reordenamiento. Eso es una cosa fundamental. O sea, no basta con las verificaciones, no basta con las líneas. Hay que reordenar los centros productivos. ¿Qué hace alguien de Tecámac pidiendo trabajar a Xochimilco? En una planta armadora que puede estar allá. No, pues hay que llevar esa planta para allá. Yo el otro día había un grupo de personas bloqueando la calzada Zaragoza porque no les había cumplido reparar la escuela por lo del sismo. Y gracias a ellos estaba despejado el viaducto, una parte importante del eje central, y esta avenida, ¿cómo se llama? Churubusco. Entonces, ¿qué significa? Pues toda esta gente que está entrando del Estado de México, que viene que viene de Texcoco, de Chalco, son los que están haciendo la carga vehicular en esa parte. O sea, ¿qué hace esta gente transportándose tanto tiempo para llegar a un centro de trabajo? Hay que diversificar las fuentes de empleo, hay que descentralizar los centros productivos, pero hay que tener voluntad, no se requiere tanto dinero. Tampoco digo que no se va a requerir un solo peso. Ya hay estudios, la Universidad Nacional ha hecho una gran cantidad de estudios sobre eso, y entonces ejecutarlos. Pero lo que pasa es que tenemos una casta gobernante que le hace cero caso a las instituciones educativas, pero donde esté el business, ahí están metidos, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha traído a todo esto, porque ya estamos en una crisis de movilidad. Vean simplemente cómo se ponen los paraderos de Pantitlán, Indios Verdes, el metro ¿cómo se llama? Hidalgo en la mañana. Es terrible, ¿no? Y la gente tiene que estar aguantando eso. Entonces tiene que haber una política para reorganizar todo eso y entonces evitar tanto desplazamiento. Y hay muchos lugares. Se puede incentivar a la industria para que se desplacen, ¿no? Si se está incentivando a los importadores de gasolina, ¿no? ¿Por qué no se va a incentivar a la pequeña y gran industria para que no se desplace tanta fuerza laboral, ¿no? Pero se requiere de mucha voluntad para poderlo hacer, y lamentablemente pues la gente que lo estamos padeciendo tampoco estamos representados en los poderes públicos. No, y sobre todo pues que ellos ven su propio interés. Por ejemplo, ¿qué opinión tienes tú de las emisiones contaminantes que dicen que no hacen los metrobuses porque dicen que es diésel ecológico? No, es falso. Si el diésel es el que tiene mayor cantidad de partículas por millón de azufre. No, o sea, el diésel está sumamente contaminado. O sea, hay una norma para diésel de ultra bajo azufre, pero no se cumple en México. No se cumple, así como no se cumple en gasolinas. Entonces, en eso coincido mucho con el doctor Magar. Cuando hay un hoyo circular y donde solo se está transportándose la gente en diésel, con automotores a diésel, pues la contaminación no baja. Y además, no sé si ustedes se han fijado, pero el hoyo circular no dura, a veces, lo máximo que llegó a durar, porque de pronto la cosa estaba insoportable, fue una semana. Pero mientras más rápido lo puedan quitar, o sea, es decir, evitar, todavía la nata de contaminación no se quita y lo echan a andar rápidamente, reinstalan el parque vehicular, es porque requieren vender gasolina, porque el Estado también se mantiene de esos ingresos, ¿no? Es una cuestión fiscal. Por eso, o sea,
todo eso son actos simulados, ¿no? Por parte de los organismos reguladores. Ese es uno de los principales problemas. Entonces, porque estamos en un hoyo, metidos en un gran problema a nivel de la macroeconomía. Ahorita el gobierno no, ¿de dónde van a sacar las divisas para importar todas las cosas que tienen que importar? Tienen que contratar deuda, las transnacionales grandes no pagan impuestos en México, entonces todos se los tienen que sacar a la gente. Y el pueblo de México ha demostrado una gran cosa, que tiene una gran resistencia, ¿no? Porque nos siguen haciendo, nos siguen haciendo, nos siguen haciendo, y ahí estamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso. Y antes de que se me olvide, dijiste algo que creo que hay que poner mucha atención. Yo no creo que en el 2019 se vayan a aventar. Yo creo que lo van a hacer en el segundo semestre de este año. Y eso ya lo demostró Felipe Calderón cuando se fue de su sexenio. Él lo que hizo fue aprobar una de las reformas quizá más impopulares, históricas, quizá solo superada por la reforma energética, que fue la reforma laboral. Y la hizo en el segundo semestre del año 2012, justo después de pasar el periodo electoral. Y esa es una cosa que siempre le ha molestado a la gente que dicta las políticas en México, que todos estos casta gobernante de partidos terminan aprobando, siempre cuando viene el periodo electoral frenan todo, tan pronto pasa, lo avientan. Y eso me parece que sí podrían aventarse el tema de la verificación para el segundo periodo de este año, en todos los estados donde sea posible, como decía ahorita Estarena, porque sí, es verdad, en muchas leyes queda de manifiesto que cada estado es soberano y puede implementar de acuerdo, por ejemplo, una de esas, la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, en la Ciudad de México existe, y en otros estados conservadores no existe. ¿Y qué pasa? Que bueno, lo mismo pasa con todo, va a pasar con las demás leyes y regulaciones, y entonces pues lo pueden aventar, ¿no? Es ese paquetote. Después quitarlo es complicado. Entonces, por eso no hay que bajar la guardia. O sea, la gente está de Oaxaca que lo logró frenar, ahorita que no lo han vuelto a mencionar porque es el tema electoral, no hay que dejar de verlos porque seguramente lo van a intentar hacer tan pronto sea 2 de julio, ¿no? Lunes 2 de julio lo van a intentar hacer. No, pues ahora sí que una de las intenciones que era de que vinieras aquí a nuestro programa era eso, ¿no? Que nos quitaras esa venda de los ojos que a veces uno, bueno, pues como no son temas que uno esté todos los días con él, pues a lo mejor dice, no, pues ya nos lo quitaron, ya lo hicimos y ya nos lo van a poner, ¿no? Pero qué bueno que nos quitas la venda y pues no quitar el dedo del renglón y estar ahora sí que pues al tanto de esa gente, porque sí, pues si no, a lo mejor cuando acuerdes nos lo implementan y ya nadie lo quita, ¿no? No, sigue Oaxaca sigue pendiente y sigue al tanto de los cambios en cualquier asunto fiscal. Están ahí atentos que si aparece algo, que si no aparece. Sí, en ese aspecto. Pero fíjate, en Oaxaca nomás les cobraron, ni siquiera iban a llevar las motocicletas, no sabían ni qué. Bueno, les dieron una tarifa y luego al otro día era otra, y luego al otro día era otra, luego aparecía en el recibo fiscal y luego ya no aparecía, y bueno, el gobierno no sabía ni qué hacer. No, pero lo que quería era cobrar. O sea, ellos decían, bueno, sí, tú paga y aunque no pases la verificación, ¿no? O sea, eso así finalmente lo querían arreglar, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo se echó para atrás, pero debemos de estar todos los estados de la zona metropolitana, de la metrópoli, porque esto nos pega a todo. Estuvimos en un foro en Puebla, ahora en enero, y estamos hablando precisamente de eso. Algunos decían, no, pues es que eso es para allá. No, lo que viene de allá, los estados lo replican, porque ahora sí que son conductas igualadas. Nos vemos allá en Puebla, que también entramos a Cholula, y son unas callecitas angostas. No, pues ya está la ciclovía. O sea, de verdad, ¿no? Que los parquímetros, ¿no? Aquí piden parquímetros, no, ahí están los parquímetros también. Sí, lo que pasa es que pues, es donde se puede hacer negocio. Pero, por ejemplo, los parquímetros es una privatización del espacio público a favor de una compañía privada, ¿no? Cuando nosotros ya hemos pagado ese mantenimiento de las calles, todos pagamos impuestos, todos consumimos algo, y hay un impuesto que se llama impuesto al valor agregado, que ese impuesto lo recoge la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues ahí hemos pagado una gran cantidad de cosas. Entonces, pagamos impuestos en alimentos, todos nos transportamos en transporte público, o tenemos un auto, etc. O sea, en México se pagan muchos impuestos. Lo que pasa es que el dinero público no se utiliza para lo que tiene que utilizarse, para las inversiones, para lo que genere más dinero para el futuro, digámoslo así, ¿no? Que nos ayude a superar esa condición neocolonial que tenemos, que
que aquí estamos sometidos es que van a venir las inversiones extranjeras. La gente le miente, ¿no? A alguien que viene a invertir un dólar, espera obtener ese dólar más una utilidad. Eso no se queda en el país. Habrá fuentes de empleo temporales, ¿no? O como pasó con la armadora de Audi, ¿no? Que allá en Puebla, que trajo su propio personal. Más ni siquiera contrató gente. Sí. Había una relación de gente contratada nacional muy baja y todo su personal especializado que trajo de Brasil, de Alemania, un montón de lados, no se transformó en buenos y mejores empleos para los mexicanos. Ya no se diga lo de la Kia, no se diga, o sea, hay un montón de ejemplos donde todo factura, porque al final quienes están beneficiando de todo esto es un porcentaje mínimo, un 1%, 2% de la población de estos grandes negocios. Entonces, en lo que concierne con el tema de la movilidad, yo insisto, para que el gobierno pueda decirnos la verificación va, tienen que cumplir primero su tarea. Si no, están abusando de la población más de lo que hasta ahorita llevan abusando. Entonces, este tema de los parquímetros, este tema de la restricción del espacio público, de la venta de los activos de las empresas productivas del Estado, etcétera, etcétera, todo eso nos está perjudicando cada vez más a nosotros y nos van restringiendo a la movilidad, el espacio, la infraestructura, para que pues, de pronto seamos un país completamente dependiente en todo, ¿no? Yo sí creo que este modelo, que es un modelo heredado también de las políticas de Washington, y así lo hemos demostrado en una gran cantidad de foros, pues no nos hace bien a nosotros, porque tenemos materias primas, tenemos infraestructura, todavía tenemos algunas empresas, tenemos grandes centros de investigación, grandes centros educativos, tenemos la voluntad de la gente para transformar las cosas y no nos merecemos este futuro que nos están dando estas personas, ¿no? Entonces, yo sí a la comunidad motociclista la llamo a la reflexión, ¿no? Para que ya acabemos con toda esta condición que nos ha hecho pues, llegar a este triste escenario de lo que es México. ¿Dónde está la solución? La dieron los oaxaqueños. Ni siquiera es un problema de las elecciones, ¿eh? Te organizas y los obligas. Porque ellos están para escuchar y obedecer al pueblo, no para que nos estén abusando de nosotros. O sea que tu consejo ante la comunidad motociclista es la unión, y pues no acceder, ¿no? a lo que se nos quiere imponer, ¿no? En base al tema de la verificación, porque bueno, hablar de los esquemas, que si da, que si no da, que las emisiones, pues yo pienso que eso ya es punto y aparte, ¿no? No vamos a demostrar nada, porque a fin de cuentas es una imposición, ¿no? Claro, o sea, en un tema técnico, los debates técnicos hay que darlos, al nivel que sean. Hay muchos especialistas muy buenos que tienen toda esta información, pero no hay que dejar de lado la parte política. Muchas veces un buen trabajo técnico se ve opacado por una intención turbia de hacer negocio con alguien, en un centro de verificación, en una empresa. Entonces, yo respeto mucho la opinión del Centro Mario Molina. Creo que es un centro que se ha ganado a punta de estar trabajando un reconocimiento a nivel nacional. Sin embargo, pese a sus buenas intenciones, los motivos originales por los cuales están haciendo el tema de la verificación no es ambiental. No es ambiental porque entonces el gobierno ya hubiera aplicado las normatividades en el tema de movilidad, gasolinas, etcétera, etcétera, combustibles en general, y no lo están haciendo. Entonces, eso al final termina tirando a la basura un esfuerzo que podría ser muy bueno del Centro Mario Molina, y no solo de ellos, de una gran cantidad. Hay un ingeniero que se llama Cepeda Guillón, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que conozco, que él trabaja en el tema de biomasa también, y se ve que están comprometidos, que tienen ese arrojo por atajar el problema de la movilidad, los contaminantes, pero pues al final se enfrentan con un esquema regulatorio opaco, con corrupción, con falta de cumplimiento de las normatividades internacionales y los compromisos que el gobierno mexicano ha hecho para el tema de la reducción de emisiones. Un vehículo, por más limpio que sea, enciérrate encendido con él en una habitación como estas, te mueres, ¿no? Entonces necesitamos hablar ya de temas
reales de una transición energética, de muchas cosas, ¿no? Y tan no pasa la prueba del gobierno que están sustituyendo actualmente las plantas hidroeléctricas, por ejemplo, por plantas de ciclo combinado a base de gas, ¿no? ¿Para quién? Para importar el gas desde Texas, para favorecer el mercado energético. Eso es al final hacernos una nación dependiente. Quisiera dar un dato importante. En una década se ha sacado 10 veces la cantidad de oro que se sacó en toda la colonia española. ¿Cuánto duró la colonia? 300 años. En 300 años sacaron una cantidad X de oro estas empresas extranjeras que están operando en el territorio. Bueno, en una década han sacado 10 veces eso. Las mineras están trabajando oro en nuestro país. Documentado. Por derechos pagan 5 pesos por kilómetro cuadrado y se llevan el oro. Así es. Y claro, y aparte con técnicas depredadoras para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y digamos, suponiendo que nosotros tuviéramos a disposición estos recursos, podríamos tener una economía más sana. Bueno, a lo mejor luego lo dejamos ahí, pero lo mismo se reproduce en todo, en el petróleo, en todos los demás recursos. Entonces, ¿qué termina pasando? Esto que estamos viendo de los motociclistas es la última colita de toda una política económica fracasada. Sí, exactamente. Yo una de las opiniones que tenía para poder regular las emisiones contaminantes en motocicleta es ¿por qué atacar al parque vehicular que ya se tiene? Deberíamos de empezar por las motocicletas que compramos nuevas. O sea, que esas motocicletas cumplan con todo el esquema de emisiones contaminantes y buscar renovar el parque. ¿Yo por qué no renuevo el parque? ¿O por qué la mayoría? Porque no hay ingreso. Si a lo mejor nos dieran un crédito acondicionado a lo que tú ganas, pudieras adquirir una motocicleta nueva o un vehículo nuevo que cumpla todo el esquema de emisiones contaminantes. Y pudiéramos chatarrizar quizás las motocicletas que tenemos. Pero no podemos, no tenemos esa oportunidad. Entonces, los gobernantes deben ahora sí, de atacar al fabricante, porque en Europa sí pasó. O sea, en Europa se fueron sobre el fabricante. Tú, a partir de esta fecha, vas a fabricar las motos con este tipo de catalizadores para hacer suave las emisiones contaminantes. Pero nunca atacaron al parque vehicular, porque digo, en ningún otro país se verifica. O sea, motocicletas en ninguna parte del mundo se verifica. La habían puesto en Colombia, pero luego la quitaron. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de pagar esos platos rotos? Sí, yo creo que todo esto que están implementando no tiene una lógica racional. A propósito de tu propuesta, a mí me parece que eso es una propuesta ya pensada en un estado superior. Porque creo que la base, antes que eso, la base es el transporte público. Si yo tengo un mejor transporte público, un mejor metro, un mejor sistema como Metrobús o que funciona y de manera eficiente, dejo mi automóvil. ¿Para qué? Porque aparte tengo que sacar, por ejemplo en mi caso, yo tengo que sacar mi automóvil y tengo que ir a pagar un estacionamiento, porque no hay donde estacionarse ahí en el centro, y todo eso al final termina siendo 600, 700 pesos a la semana de puro estacionamiento, por dejarlo ahí un rato, ¿no? La gente en otras condiciones preferiría ahorrar, ¿no? Y yo, por ejemplo, no saco mi auto los viernes, pero así se podría desincentivar en la medida en que hay una mejor participación del transporte público y de otras opciones de movilidad. Yo también coincido, o sea, las motocicletas representan una alternativa de movilidad. Entonces, ¿por qué vas a desincentivar su uso? ¿Y por qué vas a hacer que la gente...? Porque, a ver, después, ¿cuál va a ser la diferencia entre pagar una verificación para un automóvil, digamos un automóvil del año 92, 93, que todavía pueden circular, y que me cuesta lo mismo que me cuesta, digamos, una motocicleta más o menos, ¿no? Pues mejor utilizo, y aparte con toda la agresividad que se transporta muchos automovilistas contra los ciclistas y las motocicletas,
pues mejor me compro un Chevy de esos de mediano cachete y ando ahí por la ciudad, y no me arriesgo, y aparte puedo pagar el brinco, y etcétera, etcétera. Se desincentiva el uso. Y aparte voy a pagar lo mismo en la verificación. Pues ¿para qué lo utilizo, no? ¿Para qué utilizo la moto? Es una cosa que le va a pegar a la comunidad motociclista. Ahorita estuvimos viendo algunos documentales de lanzamiento de motocicletas allá en Japón, y viene bien fuerte la motocicleta eléctrica. Sí. Ahora sí que le están tirando por ahí a la motocicleta eléctrica, y bueno, pues vamos a evolucionar sobre la motocicleta eléctrica. Bueno, pues Walter, de verdad fue un gusto que nos acompañes aquí en este estudio de Motociclistas Unidos de la Ciudad de México, y pues la verdad toda la experiencia que tienes, todo lo que nos regalas, pues es un tesoro para todos los que nos ven, y sobre todo qué vamos a hacer ahora que nos implementen esto. Sabemos que tú estás atrás de esto, sabemos que nos vas a echar la mano y no nos vas a dejar solo. No, al contrario, siempre es un honor que nos puedan invitar, y agradecerles a ustedes dos, a Adriana desde aquella vez que la conocí, que hemos estado trabajando en todo esto. No los olvidé. Pero sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis en ese tema de la motocicleta eléctrica. Tenemos problemas energéticos, sí, muy graves. El problema energético en México y en el mundo está a punto de detonarse. ¿Con qué vamos a alimentar estas motocicletas? ¿No? Estamos llegando a un problema grave en términos energéticos en todo el mundo. Entonces, la generación de la electricidad, etcétera, las fuentes de energía para hacer la transición energética, hemos demostrado que se tiene que poder, vamos a decirlo así, se tiene que poder garantizar la misma cantidad de energía que garantizaba el combustible que estás dejando. Es un problema, en verdad, complejísimo. La transición está muy compleja y no nos están preparando para eso. Las políticas no están diseñadas para eso. Pero, por supuesto, ¿será una alternativa? ¿No? Japón está increíble en todo eso. China acaba de presentar su primer taxi eléctrico tripulado para 2 personas. Una cosa importantísima. Y autómatas. Ajá, sí, pero México todavía está muy atrasado en una gran cantidad de cosas. Pero pues, digamos, como decía Gramsci, la voluntad, ¿no?, de querer hacer las cosas, el optimismo es la voluntad de querer hacer las cosas, y pues yo creo que hay que avanzar un poco por ahí, y pues si ustedes me vuelven a invitar, con todo gusto por estamos supuesto que sí. Pues sí, sabes que esta es tu casa, el foro está abierto para ti, lo que necesites de aquí de este foro es tuyo, el día que quieras, y pues la comunidad motociclista te lo agradece, al mismo tiempo que pues esperamos que nos asesores, ¿no? Porque un asesor como tú vale oro. Muchas gracias. Walter, muchas gracias por darnos este espacio. Es un honor tenerlo. Es un honor tenerlo aquí en este estudio. ¿Hay algo más? Pues nada más que también refiriendo a eso de las motos eléctricas, así sean eléctricas, aquí seguimos teniendo las carencias para poder usar una moto con gusto, porque no tenemos de dónde estacionarnos, pero eso ya es secundario. Yo de verdad, de todo corazón, agradezco a Walter estar aquí con nosotros, brindarnos una pequeña parte de su gran conocimiento, y bueno, yo sé que tendremos otro tema que tratar con él, y bueno, no se pierdan la próxima visita que tengamos de Walter. Pues gracias, y pues nuevamente le recordamos que pues este foro es para eso, es para aclarar dudas, para poder orientar a la comunidad, y este espacio se lo agradecemos el favor de su atención, y pues nos vemos en el siguiente programa de Motociclistas Unidos de la Ciudad de México y área metropolitana. Y recuerden que en el camino nos encontramos y ahí nos saludamos. Gracias, suerte. Bye.